Súper, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. Cerramos la semana con un tema interesantísimo. Le damos la abertura a los polígonos en la parte de geometría, pero antes de ello vamos a enfocar y a engranar los conceptos que tenemos para la parte de las multiplicaciones. Las metas de hoy, vamos a consolidar esos conceptos sobre las multiplicaciones y le damos el abreboca a los polígonos. Vamos a reconocer los polígonos y las clasificaciones de estos, y vamos a enfocarnos hoy netamente en los triángulos, que es el primer polígono que tenemos, y cuáles son los tipos de triángulos y según sus lados y lo que son los ángulos, cómo se clasifican, ¿de acuerdo? Ahora, si nos venimos acá en la parte de las multiplicaciones, con este planteamiento cerramos nuestro programa anterior, pero vamos a recapitularlo. Mira que dice acá que hay un safari en África donde se pudo ver una manada de 18 elefantes. Aquí tendríamos estos 18 elefantes y todos ellos tenían dos colmillos enormes. La pregunta es, ¿cuántas patas, orejas y colmillos tiene la manada de elefantes? Y ahí nosotros decimos, ve, son 18 elefantes en total. Ahora, un solo elefante tiene 4 patas, 2 colmillos y 2 orejas. Entonces, de las partes del cuerpo, en total serían 8 partes del cuerpo que se cuenta a cada elefante. Ahora, ¿por qué podemos decir que todos tienen 2 colmillos? Porque aquí dentro de la información nos dice, todos ellos tenían 2 colmillos enormes. Entonces, allí podemos concluir que van a ser 18 partes en total, 18 elefantes, y le vamos a contar 8 partes en total. Entonces, aquí la multiplicación nos permite hacer la cuenta de manera directa. Si son 18 elefantes, ¿de acuerdo? Y son 8 partes que vamos a contarles, que son las 4 patas, las 2 orejas y los 2 colmillos, tendríamos que hacer la multiplicación de 18 por 8. Y acá hacemos nuestra operación matemática. 8 por 8, 64. Colocamos el 4 en la cifra de las unidades y pasamos 6 unidades a la cifra de las centenas, a la cifra de las decenas, que es la que sigue. Y luego 8 por 1 sería 8. Y si le sumamos 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Quiere decir que esto daría 144. Conclusión, y recuerda que siempre cuando hagamos una operación matemática nos preguntamos qué significa el resultado. No hagamos la cuenta por hacerla y ya. Llegaste acá y dices, ve, son 144 partes del cuerpo que estamos contando a los 18 elefantes. Es decir, que de allí hay en total 144 en un grupo de patas, orejas y colmillos de esos elefantes. Y de esa forma te ahorras tener que pasar por cada elefante y hacer toda la cuenta completa. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer ejercicio para consolidar la multiplicación, cómo podemos implementarlo en la vida cotidiana. Y luego agarramos y decimos lo siguiente, ve, tenemos otra situación. Puede pasar sin ningún problema en la vida real. Dice, en una unidad residencial se desean cambiar por piso 12 bombillas viejas por unas ahorradoras de energía. Si el edificio tiene 14 pisos, ¿cuántas bombillas se requieren para hacer la instalación? Y yo te pregunto a ti, ¿será que te vas a ir piso por piso a contar todas las bombillas que se van a cambiar? Tú dices, no, pero ya va, porque voy a tener que subir piso a piso. Si usted me está diciendo que son 14 pisos en total, y que cada piso tiene 12 bombillas, pues si hacemos la multiplicación de 14 por 12, sabemos cuántas bombillas tenemos que cambiar al final, cuántas se requieren. Y de esa forma, haciendo una sola multiplicación, mientras tú haces la cuenta, alguien que no sepa multiplicar se va a tener que ir a cada piso a contar cuántas hay. ¿Quién lo va a hacer más rápido? Tú, que sabes hacer las multiplicaciones. Entonces, vamos a repasar que acá serían 14 pisos por las 12 bombillas que tenemos. Y recuerda que para la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo decir 14 pisos por 12 bombillas o 12 bombillas por los 14 pisos. Y el orden no afecta. Si quieres, lo puedes resolver por acá. Pero también vamos a repasar la estrategia milenaria de la multiplicación de 2 cifras. ¿Recuerdas? Que era nuestro recuadro. Hacemos acá nuestro recuadro, donde al final vamos a trazar
las diagonales, tendríamos estas diagonales, ¿de acuerdo? Y ponemos los números. El número es 14 y 12. El orden no afecta. Entonces, 14, lo colocamos acá, 14 y el 12. Y empezamos a hacer las multiplicaciones. Y decimos, ve, ¿cuánto sería 1 por 1? 1 por 1 es 1, ¿cierto? Entonces aquí colocamos en la unidad 1 y aquí no va nada, aquí va un 0, porque es la cifra de las decenas. 1 por 2, eso da 2, y aquí en las decenas un 0. 4 por 1 daría 4, y aquí colocamos un 0, y el 4 por 2 sería 8, y como no da una cifra en las decenas, se completa siempre con ceros. Y luego, ¿qué hacíamos? Sumábamos las diagonales. La primera diagonal, mira que sería un 8. Por lo tanto, acá, vamos a ir colocando el resultado aquí, tendríamos un 8. La segunda diagonal, que es esta de acá, sumamos 2 más 0 es 2, más 4 daría 6. Conclusión, aquí el siguiente dígito sería un 6. La tercera diagonal, mira que sería 0 más 1 más 0, y si tienes 0 y le sumas 1, ahí tenemos una, más 0, queda una sola. Y aquí tendríamos 1, 6, 8, y en la última diagonal hay un 0, por lo tanto, no hay nada aquí. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda que las diagonales son las que están dentro de este espacio. ¿Y qué quiere decir esto? Que 168 es el resultado de multiplicar. Te invito a que lo hagas por el método tradicional para que veas que el resultado final, luego de las dos filas que hacemos y sumamos, es igual a 168. Y ya tú hiciste la cuenta y dices, ve, tenemos que, ¿cuántas bombillas se requieren? Recuerda que siempre interpretas el resultado. ¿Cuántas bombillas se requieren para hacer la instalación? Y usted hace un informe y dice, se requieren 168 bombillas para poder hacer la instalación de lo que son las bombillas antiguas, que serían estas de acá, por las ahorradoras de energía. Y así engranamos la parte de la multiplicación que en la vida cotidiana lo podemos hacer. Ahora bien, todo esto está conectado y la matemática toda está relacionada entre sí. Y empezamos a hablar acerca de los polígonos. ¿Qué son los polígonos? Eso de la abertura a la geometría. Ya anteriormente hablamos acerca de los ángulos y empezamos a profundizarlo. Mientras que voy terminando aquí de borrar, porque en nuestro tablero tenemos que agarrar y quitar todo lo que tenemos acá, vamos a ir hablando de qué es un polígono. Mira, polígono viene del griego, poli. Poli significa muchos. ¿Has escuchado poliedro, polideportivo, polígono? El poli significa muchos. Y cuando hablamos de gono, polígono, gono significa ángulos. Entonces, muchos ángulos. Eso es lo que viene del griego. Que hoy día los polígonos se analizan y se estudian por los lados que tengan, ya eso es otra cosa. Pero viene de los ángulos. Ahora bien, nosotros vimos en una clase que hablábamos de los ángulos, que eran dos líneas rectas que se cruzaban y formaban un ángulo con un vértice en particular, ¿cierto? Pero si tú quisieras hacer una figura cerrada con líneas rectas, necesitas al menos una línea nueva. ¿Por qué una línea nueva? Mira que hasta ahora no tenemos una figura cerrada. Para poder cerrar esto, con una línea recta, cuando mucho te paras acá y la cierras hasta acá. Y dices, ve, ya cerramos la figura. Entonces, ¿cuántos lados tenemos allí? Tú dices, mira, aquí tenemos un lado, aquí tenemos otro lado y aquí tenemos un tercer lado. El primer polígono que se construye, que podemos tener, tiene 3 lados. Y cuando tiene 3 lados, también tiene 3 ángulos. ¿Por qué? Mira que aquí tenemos uno, este de acá con este de acá forma otro ángulo, ¿cierto? Ahí hay otro angulito. Y este de acá forma otro ángulo. Y mira que tenemos, atención a esto que te voy a mencionar, tenemos 3 ángulos triángulo. Ah, de ahí viene el nombre del triángulo, que el triángulo tiene 3 ángulos solamente, ¿de acuerdo? Entonces, es la abreboca de qué son los polígonos. Pero ¿será que solamente podemos construir un triángulo o no? Vamos a ir utilizando ahorita el nuevo MATATAC, el nuevo artefacto tecnológico para poder repasar, que es el geoplano. El geoplano que vamos a tener acá, vamos a poder construirlo y vamos a poder hacer ese tipo de lo que son las operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en un cuadrado, posiblemente vamos a tener directamente lo que sería una figura completa con todos los puntitos y con todas las cosas que necesitamos. Entonces, atención acá. Esto, además de ser
un nuevo mecanismo para practicar los polígonos también es una terapia para la paciencia. Entonces, niños y niñas, le pedimos a algún representante, a papá, mamá, abuelito, abuelita, que nos ayuden, porque esto, si lo hacemos con clavitos, si lo hacemos así con clavitos, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos que pedirle a un adulto que nos ayude. Entonces, vean por favor lo que tenemos acá. Este cuadrado, al final, que es de madera, está hecho con una lámina de madera, tiene un clavo cada 2 centímetros para que haya suficiente espacio. Usted puede separarlo con la cantidad de centímetros que quiera y lo importante es que por ser cuadrados vamos a poder construir polígonos, figuras geométricas, que aquí hay varios ejemplos. Mira que yo puedo agarrar y quitar aquí esta liga y ponerla acá, y esta ponerla acá arriba, y esta ponerla acá, y esto parece ahora otra figura geométrica. Entonces aquí en estas azules tenemos otras figuras geométricas. Esto que está acá se le conoce como el geoplano. Es la herramienta que se utiliza para construir figuras geométricas. Y esto que estoy teniendo acá son cauchitos. Son cauchitos de colores, lo puedes hacer con cauchitos, lo puedes hacer con cintas, con cordones, con las trenzas de zapatos, con lo que tú quieras. Lo importante es que sea ya los puntos puestos para que tú puedas construir las figuras. Entonces, ¿qué polígonos podemos crear acá? Aquí vamos a ir viendo ahorita que para nosotros los polígonos se van a trabajar dependiendo del ángulo que tenga. Entonces, para la clase de hoy vamos a trabajar solamente con los triángulos. Pero yo te digo a ti, ve, nosotros podemos hacer dibujos con puros polígonos. La matemática también se dibuja. Mira lo que tenemos acá. ¿Qué te parecen todos estos animalitos? Tienen algo en común. Todos esos animalitos fueron construidos con puros polígonos. Mira que tenemos allí un elefante, tenemos allí un rinoceronte, este rinoceronte que tenemos acá, tenemos un gatico, tendríamos un perrito, el perrito que tenemos acá, tendríamos un ave, en este caso se parece a un águila, ¿cierto? Entonces tú dices, mira, se parece a un águila y son puros polígonos. Y la matemática entonces te permite construir figuras que al final se parece a lo que en la vida cotidiana estamos acostumbrados. Estamos viendo, mira acá por ejemplo tenemos un oso panda, un león. El único animal de todos los que están acá que solamente pertenece a la mitología, que es ficticio, se puede decir que es este unicornio que está por acá arribita. Mira que ahí parece ser como la cabeza de un caballo, pero ¿por qué es un unicornio? Por el cuerno que tiene allí, ¿cierto? Unicornio, un solo cuerno. Entonces tenemos aquí que con figuras geométricas podemos construir dibujos. La matemática te permite también dibujar. Cualquier cosa que tú quieras crear, la vas a poder dibujar. Y con el geoplano, con los cauchitos, puedes hacer también esos dibujos y vas pensando, ve, aquí estoy utilizando un triángulo, aquí hay un cuadrado, aquí hay un rectángulo, y eso lo vamos a profundizar la semana entrante, en las próximas clases. Mira, por ejemplo, el elefante. Veamos acá el elefante pareciera así por encima que está construido con puros triángulos. Ahí habría que hacer un detalle bastante grande a ver si de casualidad pueda existir figuras geométricas de mayor cantidad de lados. Entonces mira, por ejemplo, acá. Aquí tenemos un triangulito en el elefante, esto sería un primer triangulito, aquí tenemos otro triángulo acá, son 3 lados, mira que aquí tenemos otro, y podemos ir viendo que al final son puras líneas rectas que generan, que forman una figura completa, ¿cierto? Entonces, esos triángulos, ¿qué hacemos con esos triángulos? ¿Qué tipos de triángulos hay? Mira, los triángulos ya vimos que tienen 3 lados, ¿cierto? Pero tienen también 3 ángulos. Entonces, como tienen 3 lados, podemos hablarles a los triángulos con un nombre dependiendo de la condición que tenga de los lados del triángulo. Pero también hablando de los ángulos que tiene por dentro, podemos darle un nombre por los ángulos. Si hablamos de los triángulos por los lados, es la parte de arriba, los triangulitos que tenemos en verde. Entonces dice, mira, si el triángulo tiene sus 3 lados iguales, es decir, tú agarras una regla y mides aquí y mides aquí y dices, ve, mide lo mismo. Entonces por tener los 3 lados iguales, se le llama a ese triángulo equilátero.
Equi viene de igualdad, látero viene de lados iguales. Entonces el triángulo equilátero significa que tiene 3 lados iguales. Ahora imagínate que ya no son los 3 iguales, sino que tienes 2 iguales solamente. Tú mides aquí, por ejemplo, estos de acá, y mides ahora este de acá y dices, mira, sí, estos 2 son iguales. Pero cuando mides el tercero, dices, ve, este es diferente. Entonces, por tener 2 lados iguales y uno diferente, el nombre que se le coloca a este triángulo es isósceles. El triángulo isósceles tiene 2 lados que son iguales, y si el triángulo siempre va a tener 3 lados, si 2 son iguales, el otro va a ser diferente. Y de esa forma tenemos el segundo tipo de triángulo. El tercer tipo de triángulo lo tenemos hasta en casa y ahorita vamos a ver cuál es. Se le conoce como el escaleno, que ese es el irreverente. Mira, todos son distintos, como somos todos los seres humanos, que todos somos diferentes y aprendemos de maneras diferentes, ¿cierto? El triángulo escaleno, por donde usted lo mida, los 3 lados dan diferentes. Entonces dice, ve, ok, ahí ya tenemos que el triángulo escaleno no tiene ningún lado igual. Ahora, esos serían los nombres para los triángulos por la condición del lado. La condición del ángulo ya tiene otra condición. Ahora bien, para un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, en los tipos de ángulos que ya trabajamos y ya vamos a repasarlo, cuando el ángulo es de 90 grados, que podemos ir utilizando lo que es el transportador. Para nosotros el transportador es súper clave y podemos decir, ve, vamos a utilizar entonces el transportador de nuestras diapositivas. Atención a lo que vamos a hacer acá. Tendríamos entonces este transportador que está aquí, si nosotros lo traemos hasta acá y se lo colocamos aquí al ángulo recto, mira lo que sucede. Mira lo que sucede acá, aquí, ajá, exactamente, acá. Mira que si colocamos la liniecita en donde va el ángulo de 0 grados, mira que el transportador marca ese ángulo en donde está el 90. Y por eso se le conoce como el ángulo recto. Y cuando el triángulo tiene un ángulo recto, se le llama entonces triángulo rectángulo, por tener un ángulo completamente recto. Y después decimos lo siguiente, ve, ¿qué pasa si se lo colocamos entonces al otro triángulo que tenemos aquí a la derecha? Vamos a colocárselo acá y mira que si lo colocamos aquí, ¿qué sucede? Entonces decimos, si colocamos el transportador en cualquiera de estos lados de acá, ¿ok? Vamos a ponerlo por ejemplo aquí, en esta esquinita, listo. Si lo ponemos ahí en esa esquinita, mira que el ángulo que forma aquí sería un ángulo menor a 90 grados. Por ser un ángulo menor a 90 grados, nosotros trabajamos que los ángulos menores a 90 grados se le conocen como ángulos agudos. Pero el nombre que recibe el triángulo cuando sus 3 ángulos son menores a 90 grados se le conoce como acutángulo. El triángulo acutángulo que tiene menos de 90 grados en los ángulos internos. Y el último, cuando el triángulo se abre muchísimo, cuando tenemos un triángulo que se abre bastante, ese se le llama triángulo obtuso y viene porque hay un ángulo que supera los 90 grados porque es un triángulo que se abre muchísimo. Ahora, ¿tú conoces de casualidad el triángulo de la vida? ¿Sabías que un triángulo nos puede salvar la vida a nosotros? Sí, el triángulo es importantísimo, hasta nos puede salvar la vida. ¿Cómo así? Mira, cada vez que en el planeta, porque en el planeta por la naturaleza pueden suceder cosas que se escapan de las manos del ser humano, ¿cierto? Lo que son los desastres naturales, un temblor, son cosas que se viven del día a día y para nosotros tenemos que tener a la mano qué cosas podemos hacer para resguardar nuestra vida en el caso de que esas cosas se lleguen a presentar, ni Dios lo quiera, ¿cierto? Pero el triángulo nos puede salvar la vida. Mira, cada vez que podemos tener nosotros a la mano digamos un elemento fuerte, grande, tipo un mueble, un estante o una mesa grande, no nos tenemos que colocar por debajo, tenemos que ubicarnos a un ladito nos quedamos porque cualquier cosa que vaya a caer allí va a frenarse con lo que tenemos ahí a la mano. Y mira qué se forma, qué figura se está formando. El estante o donde el niño se está protegiendo forma con el piso y el elemento que cae encima un triángulo. ¿Y por qué se le llama el triángulo de la vida? Porque allí nos podemos resguardar y no nos pasa absolutamente nada. Entonces, siempre tener presente eso, que hasta los triángulos nos pueden salvar la vida a nosotros. Ahora, decimos lo siguiente, ve,
¿En la vida diaria podemos ver triángulos? Sí, en todos lados podemos ver triángulos. Cada vez que salgas a la calle te dejo una tarea. Cada vez que vayas a calle, luego de que pasemos toda esta situación de la cuarentena, que muy pronto vamos a ir al parque, muy pronto vamos a ir al colegio, vamos a pasear. Mira que al final podemos ver triángulos en la vida diaria en todos lados. De hecho, hasta con nuestras reglitas del colegio tenemos triangulitos y tienen ciertas condiciones. Este triángulo que está acá, que es lo que le llamamos la escuadra, es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Este ladito de acá, si lo medimos, es igual a este de acá. Y el otro, que es como más larguito, que es como más puntiagudo, se le conoce como el cartabón. Esa otra regla para nosotros, que es el cartabón, es un triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque tiene tres lados diferentes. Mira, este lado de acá es diferente a este, y si mides este de acá también es diferente. Y por ello, al final tenemos otro tipo de triángulo. Vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a ir a un recreo, vamos a escuchar a Dinamita que nos trae el día de hoy y vamos a continuar profundizando todos los conceptos que tenemos acá para polígonos y continuamos también con lo que va a ser nuestro geoplano. Ya regresamos.